Soy Samer. Tal vez me recuerden por programas como Hablando con Mars o Una noche sin Trotsky. Estoy aquí para hablarles un poco de institucionalismo. Para eso debemos entender el contexto histórico de esta doctrina. Después de la Guerra Civil estadounidense y la Primera Guerra Mundial, los Estados Unidos de Norteamérica se volvieron la nación más próspera económicamente hablando. La industria se revolucionó. Sin embargo, los beneficios que eran para algunos muy lindos y muy fructíferos, como este edificio de enfermería para la facultad, no eran beneficios para todos, como arquitectura, que se cayó y dejó a los estudiantes sin aulas de clase. Por eso es que en el contexto del que estamos hablando, muchos de los pensadores, incluso ciudadanos, comenzaron a cuestionar el capitalismo como se conoce, la doctrina neoclásica, y surgieron entonces dos alternativas. Una era la socialista y la otra era una de tendencia reformista, que ayudando a mejorar las condiciones de los trabajadores pretendía salvar el capitalismo. En esa opción se encuentra el institucionalismo. Pero bueno, muchachos, mucha historia. ¿Cuáles son los principios más importantes de la escuela institucionalista? La doctrina neoclásica era muy reduccionista a los ojos de los institucionalistas. Veía el equilibrio del mercado como algo inmutable en la sociedad y en el transcurso de la economía. También veían que el laissez-faire y la reducción del Estado era la única forma para alcanzar el bienestar social. Y solo estudiaban la economía en general y la sociedad como la suma de unas partes como agentes económicos. Mientras que el institucionalismo quería buscar una visión más holística, más amplia de la sociedad y de la economía como tal, añadiendo elementos de sociología, antropología, historia, etc. En este principio se expone que una institución no es solo un establecimiento para la promoción de un objetivo particular, como los bancos y las prisiones, sino como un patrón organizado del grupo bien establecido que incluye costumbres, leyes y hábitos sociales, entre otros. Por otra parte, se da el enfoque de evolución darwiniano, debido a que tanto las sociedades como las instituciones están en constante cambio. Se rechaza la idea del equilibrio normal, donde los clásicos piensan que es inherente al mercado, los institucionalistas que es una suma de causalidades. Después el choque de intereses, donde cada uno de los grupos representa unos intereses que pueden entrar en conflicto. Las reformas democrático-liberales, donde el nivel de los precios nos simboliza el nivel del bienestar social y el Estado debe intervenir para redistribuir la riqueza. Por último, el rechazo, la psicología del placer y el dolor, donde los institucionalistas acogieron ideas como las de Freud. Pero oye, ¿cuáles fueron sus máximos exponentes? Podemos identificar tres, pero comenzaremos resaltando las principales teorías de su fundador, Thorstein von Veblen. En su teoría más popular acerca de la clase acomodada o ociosa, plantea que esta clase se caracteriza por un consumo conspicuo y derrochador, al igual que por su conservadurismo. Además resalta que aquellos evitan el trabajo útil, siendo sus ocupaciones la guerra, el gobierno y el deporte. Además plantea que hay ciertos conflictos que son ignorados por la teoría neoclásica y que es importante nombrar, entre ellos el conflicto entre la industria que produce bienes y los negocios que producen beneficios, entre fabricar bienes y ganar dinero, entre el instinto de destreza que es el deseo de trabajar y las consideraciones pecuniarias que es lo monetario. De igual manera, entre los compradores que desean más bienes a precios más bajos y el monopolista que ofrece menos bienes a precios más altos. Pero un momento, llegó uno de los estudiantes de Veblen. Mi nombre es Wesley Clare Mitchell. Soy el alumno más destacado de Veblen. Para mí, la investigación empírica es fundamental. Teniendo en cuenta esto, realicé mi investigación más importante en el campo de los ciclos de los negocios. De ahí deriven 4 tesis principales. La primera, las fluctuaciones se dan en una economía del dinero. Segundo, los ciclos de los negocios están ampliamente difundidos en toda la economía. Esto quiere decir que aunque las empresas son independientes, ninguna puede prosperar o deteriorarse sin afectar al resto. Tercero, las fluctuaciones dependen de los beneficios. Esto quiere decir que la perspectiva de beneficios son indicios de las fluctuaciones.
Y cuarto, la economía misma genera sistemáticamente las fluctuaciones. Esto quiere decir que las fluctuaciones no son accidentales, sino más bien van inherentes a la misma economía. Lo que pudimos observar anteriormente es el efecto de dependencia que John Galbraith explicó en su momento. Para él, en el capitalismo moderno son las grandes empresas las que crean una abundancia de necesidades artificiales producto de la planeación corporativa y la publicidad. No son los consumidores los soberanos en este sistema, sino más bien las empresas productoras de bienes y servicios. Según Galbraith, los productores deciden qué se va a producir y después se encargan de hacer que al consumidor les guste. Para él, no se puede defender a la producción como algo que satisface las necesidades si es esta la que crea las necesidades. La creación de las necesidades por medio de la publicidad y la propensión a la emulación cambian los recursos hacia los bienes privados y los alejan de los bienes públicos, que tienen un valor mayor. De esta forma es más importante tener el último iPhone, pero no tener redes de telecomunicación de calidad. La solución para resolver este desequilibrio sería poner impuestos a las ventas de bienes y servicios usando ese ingreso para mejorar la disponibilidad de bienes y servicios del sector público. Otra de las teorías expuestas por Galbraith es la teoría de la empresa. En la teoría neoclásica de la empresa, para empezar, se dice que la conducta y el desempeño corporativo son más comprensibles si se maximizan los beneficios. Esto sería aplicable en el sector del mercado, pero no describe precisamente al sector de planeación, puesto que en estas grandes empresas no hay un solo dueño, sino muchos accionistas. Un ejemplo podría ser Ecopetrol, donde los accionistas no tienen un control real de la empresa, ya que no pueden decidir si el gerente se va, en el caso de que sea o no sea eficiente. Bueno chicos, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Nos vemos en la próxima sesión.